En ese momento podemos ver este desorden, y alguien grita que se hagan a un lado. Otra persona pide que no se muevan, pero el desorden sigue, y alguien le pide que se vayan de ahí. En ese momento llega la protagonista, y pregunta que qué está pasando. Esta sirvienta suspira y llama a la señorita, porque el señor Gon estaba tratando de controlar la situación. La protagonista se pregunta que qué es todo ese alboroto. Esto mientras vemos al Nereftin prácticamente peleando con los ayudantes de la protagonista. Pero esta misma llama a Gon, y le pregunta si no pudo usar toda su fuerza porque era su invitado. Gon dice que sí, y no estaba seguro de que tan lejos podía llegar. La protagonista suspira y le dice que buen trabajo, pero en ese momento esta misma se acerca al Nereftin, mientras le gritan que tenga cuidado porque es peligroso. Pero la protagonista le pregunta que por qué él está armando tanto escándalo. El Nereftin la llama de ella, y le pregunta que quién es. La protagonista le dice que su nombre es Melmia Dunebre, y ella fue quien le salvó la vida. Y esta menciona parecer que realmente lo creyó, pero el Nereftin dice que lo siente, mientras la protagonista menciona que su actitud cambió de inmediato. Esta misma le dice que está bien, y le pregunta que cómo se siente, y el Nereftin dice que no es fácil moverse, pero el dolor no es demasiado. Pero la protagonista se pregunta si en serio que está bien, o si es una mentira. Esta misma le dice que él es un paciente y debe guardar reposo, así que debe acostarse. Pero el Nereftin dice que hasta él sepa dónde está o quién es ella, no lo hará, pero la protagonista le pide que deje de ser tan terco, y solo lo haga. Ante esto el Nereftin se queda en silencio, y la protagonista le dice que en primer lugar ella tampoco sabe quién es él, y solo le llevó a su casa para curarle porque estaba herido, y esto mientras pone un pero, porque ni siquiera le curó ella misma. El Nereftin dice que entonces, y este le pregunta a la protagonista si podría decirle quién es el Ala. La protagonista le pregunta que de dónde lo escuchó, y el chico dice que hubo alguien que le gritó y le amenazó, diciendo que él era el Ala. La protagonista se pregunta si estará hablando de su padre, y el chico dice que aunque después se desmayó, está seguro de algo, porque esa persona intentó matarle. Este le grita a la protagonista varias veces, porque ella también podría estar en peligro, y este le pide que escapen juntos. Pero la protagonista menciona que para ella no es ningún lugar más seguro que ese. Y el chico dice que si salen por la ventana podrán esconderse en el jardín, y él se encargará de distraerlos. Pero la protagonista le pregunta si sabe, y ésta le dice que no hace falta que huyan, porque esa es su casa. La protagonista sonríe, y le dice que le protegerá, y le pide que confíe en ella. Aquí se crea esta escena bastante hermosa, y la protagonista se pregunta si le conmovió tanto que le dijera que lo protegería. Pero la protagonista le pregunta al chico si no recuerda su nombre, y este dice que su nombre en realidad no lo sabe. La protagonista dice que entonces le dará un tiempo realmente, pero el Nereftin dice que ella, y la protagonista dice que por ahora. Le pregunta que qué tal si primero se baña y come algo. Esta aplaude, llegando a las sirvientas, viendo nosotros cuán desconcertado se encuentra el chico. Y la protagonista se pregunta que qué nombre debería darle. Y esto mientras se ve muy feliz. Pero en ese momento llega una criada bastante preocupada llamando a la señorita, porque el Nereftin se resiste a bañarse. Viendo nosotros que la protagonista lo llama y le pide que oiga, porque tiene que bañarse para estar limpio, esta le pide que se apresure y se bañe. Pero aquí esta vuelve a recostarse, pensando que seguirá pensando en su nombre. Esta suspira y se pregunta si ese nombre le quedará bien. Pero en ese momento vuelve a llegar la criada y llama a la señorita, porque el perro se niega a comer. Aquí llega la protagonista, quien pregunta si es necesario que ella vaya cada vez para decirle lo que tiene que hacer. Ante esto el chico le pide a la protagonista que espere, y le pregunta si le va a seguir dejándole solo. La protagonista se desconcerta, y el chico le dice que ella le dejó tirado con esas personas y se fue. Y la protagonista piensa que es sorprendente si alguien lo escucha, porque pensaría que ella abandonó a su hijo. Esta misma se sienta, y le pide que coman. Pero el Nereftin le dice que cuando termine de comer, le pregunta si le dejará otra vez. La protagonista le pide que coma primero, y esta menciona que dice que perdió sus recuerdos, y si fuera ella, esta se pregunta que cómo habría actuado, mencionando que cuando apenas intentaba escapar de la mansión Blanc, esta se pregunta que qué hubiera hecho si un niño de su misma edad le hubiera dicho que confiara en él, y desapareciera de repente. Esta piensa que sería muy aterrador,
y entonces ha cometido un error, mencionando que por cierto, y su manera de comer es sorprendentemente elegante, y no derrama comida y no hace ruido, preguntándose esta, si acaso existen nobles entre los Nereftin, pero en ese momento Sugar pone un pero, preguntando que cómo podría un niño noble terminar herido en un territorio demoníaco. La protagonista piensa que es bastante raro, y esta también espera que en realidad no sea el ala, porque solo puede que sea un niño al que el ala intenta usar. Pero Sugar le pide que no se apiade de él, y esta le pide a Mel que recuerde que en la profecía de la Gran Guerra se sintió traicionada, y la protagonista menciona que entonces no confiará en ese niño, y de esa manera no habrá motivo para sentir traición. Esta se pregunta si no es así, y la protagonista dice que ahora que lo piensa, ya tiene un nombre para él. Esta dice que será Sylvester. El chico pregunta que cómo que Sylvester, y la protagonista dice que sí, le llamará Sylvester. El pequeño le dice que sí a su maestra, y la protagonista pregunta que cómo que maestra, y Sylvester dice que le han indicado que debe llamarla así, porque ella le salvó y le dio un nombre, así que cree que es adecuado. La protagonista dice que eso, y de acuerdo. Esto mientras se va un poco sonrojada, y el chico dice que el Sylvester, a partir de ese momento servirá a su maestra, y esto mientras sonríe, pidiéndole que por favor no le eche. Pero la protagonista piensa pensar que venía de una familia noble, pero esta se pregunta si ahora se ofrece a servirle con tanta facilidad, porque no le disgusta, y es tan malvado disfrutar de la obediencia de alguien. Pero en ese momento llaman a la señorita, y le dicen que ha llegado un regalo de la familia Belcebú. La protagonista se sorprende, y esta pregunta si Uria envió un obsequio, o si es en serio. El mayordomo dice que sí, envió una carta y un ramo de flores. La protagonista abraza el ramo de flores, mientras llama a Uria. Esta se pregunta que qué habrá escrito en la carta, decidiendo abrirla, pero ella se desconcerta y vemos estas mariposas rodearla. La protagonista exclama adiós, y esta se pregunta que qué es eso, o que cómo habrá conseguido Uria preparar algo así. Esta misma abre la carta, donde sale un pequeño muñeco de Uria, y la protagonista está muy sonrojada, y esta grita llamando a Uria. Pero vamos que la carta habla, esta misma le dice hola a Mel, porque esa es una ilusión hecha con sus poderes. La protagonista dice que ella lo entiende, y le da la bienvenida a Uria, pero este le hace saber que está ocupada, y le encantaría poder decirle que esperara hasta que termine para verle, sin embargo él le extraña mucho. La protagonista le dice a Uria que ella también le extraña, y Uria dice que le enviará un beso como señal de que le extraña demasiado, viendo nosotros el beso que éste le ha mandado, mismo que llega a la nariz de la protagonista, diciendo Uria que se verán después. Amel. En ese momento todos están ante la protagonista, diciendo a una sirvienta que su rostro se puso rojo, y la protagonista exclama adiós, porque todo eso pasó frente a todo el mundo, y él debe especificar que abriera eso cuando estuviera sola. Pero en ese momento Sylvester le pregunta a la protagonista que quién es Uria, y esta sigue bastante roja y se sorprende. Esta misma dice que es un amigo, pero Sylvester dice que parecía más una pareja, y la protagonista le dice a Sylvester que él dijo que perdió la memoria, y le pregunta si siquiera sabe lo que significa esa palabra, y ante esto Sylvester se desconcerta y suspira, y la protagonista piensa que fue un poco embarazoso. Ante ello poniendo un pero, pensando que de verdad Uria le hizo sentir mejor, y gracias a él siente que todo saldrá bien ahora. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien grita que el primero, otra persona grita que no puede entrarse en la fila, y otro pregunta a una persona que cuánto quiere por su lugar en la fila, y la protagonista menciona que esto es porque ese es el día de apertura del salón de las siestas, y no está segura de que esas 5 personas que escogió fueron la mejor opción. Gritando uno que nada, y él también quiere dormir, gritando otro que por favor y pagará lo que sea, mencionando la protagonista que al parecer hicieron una excelente publicidad, y Tina pregunta que qué hacen a la señorita, porque empezará un motín si eso continúa así. La protagonista dice que bien, y no tiene otra opción. Esta dice que pondrá a todos a dormir. En ese momento Tina pide disculpas, y la protagonista le pide que ordene a los demás sirvientes que traigan tantas camas como sea posible, porque el primero a entrar será el que ella decida. Mencionando esta que como sea, abrir el salón de las siestas fue una buena idea,
porque sus habilidades sin duda se están mejorando con cada día que pasa. En ese momento Gon llama a la señorita, mientras vemos a Sylvester, y este le pregunta si abriera ya, y la protagonista dice que sí, pero esta piensa que Sylvester no puede estar solo, pero tampoco lo puede llevar con ella, y menos al salón de las siestas, porque no puede permitir que sus clientes sientan el aroma de un Ereftin. Y la protagonista dice que Gon entrará con ellas y Sylvester y Sean se quedarán ahí. Ante esto Sylvester expone un pero, y la protagonista le dice que no, le pide que no diga nada más. Tina llama a la señorita, porque todos están listos, y sus invitados ya están acostados en cama. La protagonista dice que bien, e irá enseguida. Pasando nosotros aquí, donde Tina le da la bienvenida a los respetables invitados, diciendo que a partir de ahora su señorita los pondrá a dormir, y creará un dulce sueño para todos. Esta les pide que duerman bien, y la protagonista piensa que será simple, y usará un sueño que ya tenía preparado de antemano. Esta invoca su poder creando esta magia color violeta, e inmediatamente escuchando nosotros personas roncando. Pero alguien pide esperar, y pregunta que quién está roncando. Otra persona pregunta que cómo que roncando, porque él también quiere dormir así de bien, y la protagonista piensa que al parecer están celosos de los que ya están dormidos. Pero esta piensa que bien, y 10 de ellos ya están durmiendo. Pero en ese momento alguien pregunta si de verdad podrá dormir, la protagonista se pregunta que qué sucede, y piensa que esa voz suena un poco carismática. Esta dice que por supuesto, y esta persona le pregunta a la protagonista si le permitiría ver su rostro, porque tiene muchas dudas sobre ella. La protagonista dice que sí, y le pide que corra las cortinas. Y esta menciona que normalmente consideraría esa petición como algo grosero, pero de alguna manera, viendo a nosotros a esta persona, la protagonista piensa que es un demonio de género femenino, y además, parece haber pasado por mucho, y nunca había visto a un demonio lucir tan mayor. En ese momento esta mujer dice que es una recién nacida, y la protagonista le pregunta a esta misma, ¿que hace cuánto tiempo no duerme? Esta mujer dice que ese día se cumplen 3666 días, y esta dice que bien, y le pregunta si podrá hacerle dormir, y la protagonista dice que al parecer tiene aproximadamente una década que no duerme, y esta dice que puede hacerlo, y ella hará que la abuela duerma. Esto sorprende a las mujeres, y la protagonista pregunta que como que abuela, viendo nosotros el rostro de esta mujer, y Tina piensa que no puede creer que se atreviera a decirle así, y sin duda su señorita es sumamente valiente. Pero la protagonista dice que su nombre es Melmia Dunebre, y le pregunta a la abuela que cuál es su nombre. Esta mujer dice que no esperaba tal atrevimiento ahí, porque hace 3 generaciones, ella era llamada reina. Esto desconcerta a la protagonista, pero ante esto la mujer poniendo un pero, porque ahora ella no es nadie, pues los que fueron reyes, al dejar de serlo no entran a la jerarquía demoníaca nunca más. La protagonista piensa que así que perder el trono no solo sucede cuando uno muere, y ella de verdad es increíble. Y la abuela dice que es la primera vez que le llaman así desde que fue concebida. La protagonista se sorprende, y le pregunta a la abuela si quiere que le llame reina. Esta dice que eso no es necesario, ya que pasó mucho tiempo desde que fue despojada del trono. Y la protagonista dice que entonces seguirá llamándole abuela, ante lo que la mujer le dice que ella es una descarada, pero la protagonista le dice que aún así ella no tiene que dudar de sus habilidades, y la abuela dice que lo creerá cuando ella se lo demuestre. Y ante esto la protagonista le pide que confíe en ella, porque ese día dormirá. Viendo nosotros como la abuela empieza a cerrar sus ojos, diciendo la protagonista que lo hará, porque ella le ha creado un sueño muy cómodo. Aquí vemos que la protagonista está feliz, y alguien le pregunta que por qué no empiezan con su sueño más tarde. La protagonista piensa que, y no hay problema. Pero en ese momento la protagonista se sorprende, porque ese cliente está sentado, no está acostado. Esta pone un pero, porque de alguna manera su silueta le parece familiar. En ese momento esta misma persona suspira, porque finalmente es su turno. Esta persona abre la cortina, y, viendo a nosotros que es Uria, él saluda a Mel. La protagonista llama a Uria, y esta dice varias veces que no puede ser. Georgia dice que vio sus anuncios sobre ese lugar prometiendo ayudar a dormir a quien quiera. La protagonista dice que así es, pero le pregunta a Uria si él tiene insomnios. Uria dice que no,
pero no podría verle a menos que hiciera eso. Porque para ser sincero se le ha prohibido la entrada a la mansión Dunebre, y cambió el color de su cabello y ojos para pasar desapercibido como un cliente normal, y se alegra de que haya funcionado. La protagonista suspira, y dice que es verdad. Y ésta le pide perdón porque abrió la carta y recibió su beso frente a todos, y cree que todos lo malentendieron, porque él solo es un amigo. Uria dice que no hay problema, ante esto poniendo un pero, llamando a Mel, preguntándole si de verdad solo son amigos. La protagonista se desconcerta, y ésta pide esperar, mientras Uria llora. Y la protagonista se pregunta si Urea está llorando, terminando aquí esta parte, esperando te haya gustado y comentes de ser así.